Bienvenidos de regreso a Diálogos por la Democracia. Hoy hablaremos sobre la historia y los tiempos políticos. ¿Qué es lo que convierte un año o un evento en algo histórico? Un punto de viraje que marca un antes y un después. ¿La historia es solamente algo que haya ocurrido en el pasado o también se construye desde el presente? Por ejemplo, el año 2018 podría llegar a ser considerado como un año histórico o será simplemente un año más sin mayor relevancia. Esta pregunta nos interpela no solamente porque este 1 de julio se disputarán más de 3.400 cargos de elección popular, más que nunca antes en la historia, sino también porque en 2018 se cumplen 50 años de la masacre de miles de estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 68. Y simultáneamente 30 años del brutal fraude electoral de 88 en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. La política mexicana sigue siendo esencialmente la misma hoy que hace 50 o 30 años. ¿Qué ha cambiado y qué se mantiene igual? Preguntemos primero a los universitarios. Bueno, creo que en cuanto a diferencias, el país está cada vez más hundido por respecto a lo económico. Cada vez siento que tenemos menos oportunidades y en similitud pues sigue habiendo el mismo control por el poder político. O sea, como que seguimos sin derecho a una democracia libre por completo. El país ha cambiado mucho. Yo puedo recordar a lo mejor que en el 68, había menos población. Hemos crecido demográficamente bastante. Es una diferencia, la tecnología ha avanzado mucho y una similitud, seguimos arrastrando costumbres que a lo mejor podríamos llamarlo en nuestros pueblos aledaños, que siguen llevándose a cabo podríamos decirse que hasta nuestros tiempos. Pues históricamente, aunque no lo viví, sí, la complicación que veo es que la sociedad en este momento está inconforme, sería la similitud. La diferencia que afortunadamente los medios de comunicación son más y la certidumbre de lo que se maneja, aunque a veces es difícil de ponderar, la gente ya la tiene, ¿no? Bueno, yo creo que vivimos un contexto de autoritarismo y de violencia muy similar al 68. Tal es el caso de los 43 jóvenes desaparecidos, ¿no? ¿Cómo es posible que a 50 años del movimiento del 68 haya muy pocos responsables o casi ningún responsable? Y la pregunta sería, los 43 desaparecidos después de 50 años, ¿encontraremos algún responsable? Entonces yo creo que es muy similar, ¿no? Una diferencia de 1968, pues estábamos más o menos bien, ahorita no estamos nada bien que digamos, por tanto problema que hay, crímenes, asaltos, etcétera. Anteriormente no había tanto de esto, ¿eh? ¿Y una similitud? Una similitud, pues podemos decir que estaba mejor en el 68, definitivamente. Pues creo que la diferencia es que tal vez no estamos tan unidos los estudiantes y una similitud, pues igual creo que los planes de estudio sí son muy iguales, la educación no ha cambiado y creo que eso es lo que creo que es similar. Pues yo creo que sí ha habido mucha diferencia porque antes yo creo que había más unión, más comunicación, más apoyo, entonces ahorita pues sí se ve el cambio. ¿Y alguna similitud? Pues no, todo es igual. Pues yo creo que en cuestión de violencia es un poco más conocida la violencia en México, solamente que no sé, siento que es un poco más difícil la situación que en el 68. ¿Y alguna similitud? No, yo creo que es un poco más fuerte la violencia, no, o sea, no es similar, pero es mucho más fuerte. Existen fundamentalmente dos posturas con respecto a la historia política reciente. Por un lado, hay quienes afirman que hoy estamos básicamente igual que hace 50 o 30 años, que a pesar de todo el discurso sobre la supuesta transición a la democracia, en realidad seguimos dentro de un contexto autoritario
y represor. Estos críticos mencionan, por ejemplo, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la masacre de Nochistlán, los cientos de presos políticos del actual sexenio, la censura generalizada en la televisión, en la radio, comerciales y los fraudes electorales del Estado de México y Coahuila, como ejemplos de que poco ha cambiado desde 68 o 88. Pero por otro lado, hay quienes dicen que la política mexicana es hoy radicalmente diferente y más democrática que antes. Para defender su postura, mencionan las nuevas instituciones autónomas como el INE, el INAI y la CNDH y enfatizan la importancia de la alternancia constante entre diferentes partidos en el poder. Quienes simpatizan los avances democráticos también hablan del ensanchamiento, la división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como mayor libertad de expresión, tanto en los medios como en las redes sociales. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Cuánto, en qué sentido ha cambiado el país desde 68 o 88? ¿Cómo recordarán los historiadores el año 2018? ¿Como uno de continuidad o de cambio? Para hablar sobre este tema, en unos momentos tendremos aquí en el estudio a una gran experta en la materia, la doctora Guadalupe Valencia. No te vayas. Bienvenidos de regreso a Diálogos por la Democracia. Aquí estamos con una invitada súper de lujo, especial, como siempre aquí en este espacio. Ella es la doctora Guadalupe Valencia, ella es la directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades de la UNAM, el famoso CEICH, que se fundó en los 80s con Pablo González Casanova, un centro de interdisciplina, y un lujo tenerte aquí, Guadalupe. Déjame nada más leer un poco más de tu amplio currículum. Guadalupe es socióloga por la UNAM, presidenta de la Asociación Interamericana de Estudios sobre el Tiempo. Ella también es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, coordina el Seminario Permanente de Estudios sobre el Tiempo de la UNAM y tiene varios libros, entre otros uno que se llama Tiempos Mexicanos y otro que es Entre Cronos y Kairos, las formas del tiempo sociohistórico. Entonces, estamos en muy buenas manos aquí con Guadalupe de hablar de estos temas. Empecemos con lo más general. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la historia, Guadalupe? O sea, son palabras que luego no entendemos bien. Sí. Y que nos llevaría toda una vida dilucidar. Muchas gracias, supuesto, John, por la invitación. Un gusto estar aquí con tu nutrido auditorio. Y bueno, el tiempo podríamos decir que es el ingrediente fundamental de la historia, pero nos quedaríamos cortos. Podríamos decir que es la dimensión de todo, de la vida humana, de la vida material e inmaterial, de la vida, perdón, de todas las dimensiones de la existencia, pero siempre nos vamos a quedar cortos porque al final el tiempo somos nosotros, que somos temporales. Y lo somos en términos biológicos porque nacimos y vamos a morir igual que la vida, en todas sus expresiones, igual que el universo incluso, que tiene una historia de miles de millones de años, la vida humana que tiene una historia de millones de años. Y entonces somos tiempo encarnado. Pero como seres históricos, con conciencia histórica, somos también partícipes de los procesos de los que somos parte, pero que no creamos nosotros porque nosotros llegamos al mundo y heredamos cultura, heredamos historia, somos parte de una nación, somos parte de un grupo social y heredaremos. En ese sentido, y eso es algo realmente interesante y hasta lindo, nos vamos a ir sin irnos del todo. No es dejamos huella. Dejamos Pero huella ahí está la pregunta, colectivamente. ¿hasta qué punto esa huella es una huella histórica o no? Porque puede ser que en 10, 20 años, 100 años, vuelvan a ver este momento actual tuyo hablando, TV UNAM, las elecciones 2018, pues, no, eso fue un año irrelevante. O puede ser que digan que haya sido algo fuerte, importante. ¿Quién determina eso? ¿Cómo se determina esas cosas? Lo va a hacer, lo va a hacer. Nosotros podemos reconocer, a veces con poca distancia, a veces con más distancia, los que han sido coyunturas.
crisis históricas. Coyuntura, ese es un concepto muy poderoso. Nudos históricos, ¿qué es lo que caracteriza una coyuntura, un tiempo de crisis, de crisis histórica, a un parteaguas, como le llamamos al 68? Que se abre la historia, que hay una densidad temporal porque son momentos que como nudos permiten apreciar muchas temporalidades imbricadas y permiten reeditar la historia, permiten hacerse de nuevo las mismas preguntas, permiten mirar hacia atrás, mirar hacia adelante a partir de los anudamientos que se dan en un momento y que nos permiten reconocer luego a esos tiempos como tiempos que, dicho metafóricamente, fueron muy rápidos, fueron muy densos. La forma en que vivimos el tiempo en momentos históricos es más rápido, más lento, como que simultáneamente, pero todo se empaca en un solo momento, ¿no? Entonces no podemos olvidar que en este país somos hijos de la revolución, que luego ha sido muerta, asesinada, enterrada. Bueno, algunos quieran olvidar de la revolución, por ejemplo. Luego desenterrada, vuelta a poner por los zapatistas, por lo menos en ciertas demandas no caducas que no han concluido, pueden ser puestas otra vez, reeditadas y actualizadas. Decía Carlos Fuentes en su libro Tiempos Mexicanos, tiempo mexicano, el mío es Tiempos Mexicanos, pero yo no me atrevería a competir, desde luego, pero con estás Fuentes, inspirada pero en el diálogo, ¿no? Él hizo Tiempo Mexicano y dice allí que en México conviven muchos tiempos, pero como tiempos agónicos. Claro. Y eso quiere decir que hay muchos tiempos de procesos que son expresiones de luchas históricas que no han caducado. Claro. El reparto de tierra, las grandes promesas de la modernidad, que realmente se quedaron en promesas. No solo son promesas incumplidas, son resultados frustrantes para la población. Pero sigue el anhelo, estos principios revolucionarios de justicia social de la Revolución Mexicana, y también tenemos momentos históricos de cambio, como 68, como 88, que estamos cumpliendo 50 años, 30 años. A mí me llama la atención que, por ejemplo, esos dos acontecimientos, 88 y 68, son acontecimientos trágicos. O sea, tenemos fraude y tenemos masacres. Es difícil de repente pensar en momentos históricos, recientes, positivos. ¿Eso es porque nos gusta sufrir a los mexicanos o realmente nuestra historia ha sido tan negativa? Yo creo que tienen una parte frustrante, de un sentido de derrota histórica, en términos de caminar hacia mayor equidad, igualdad, democracia, etcétera. Pero tiene una parte fantástica. Que, ¿en qué sentido? En el sentido de que muestran que no somos un país apagado, acallado, sino que las luchas están ahí y luego parecen desaparecer, pero luego se reeditan en otro momento que trae consigo algo del anterior o de los anteriores, pero nunca será igual, ¿no? Y en ese sentido yo creo que podemos distinguir, bueno, después de la revolución, muy importantes coyunturas, como desde luego el 68, que el 68 no fue solo un movimiento estudiantil, fue la puerta o la ventana que abrió un movimiento estudiantil y por la cual se asomaron y por la cual no solo se asomaron, sino salieron a la calle muchos sectores que buscaban la democratización de este país y lo buscaban con urgencia. Y que tienen atrás al movimiento médico, al movimiento ferrocarrilero, a muchos movimientos acumulados, como dices, ¿no? Acumulados. Y que da lugar después a la reforma política que aunque... la de 77, La del dices. 77, que aunque en sus resultados no ha sido del todo satisfactoria, de cualquier manera nos ha permitido seguir transitando y seguir luchando. Y queda algo que no es muy visible, que es una especie de reserva moral que vuelve a salir y que vuelve a surgir. Y al final, cuando es recordar la masacre de 68, también es recordar los movimientos y la dignidad de los estudiantes. Tenés ese lado positivo de honrar a los luchadores. Y después desde luego, después del 68, tenemos el 88. Así es. Como un momento histórico muy, muy importante en donde se frustra una posibilidad de cambio realmente que también retrotraía toda una historia, en este caso la del cardenismo, con muchas, incluso con la figura del hijo del general que
el pueblo Claro, recordaba. muy simbólico, Cuauhtémoc. Exactamente. Y, pero tenemos también una coyuntura importantísima que es la del 94. 94, desde luego. ¿No? Desde Con luego. los zapatistas que salen también a decirnos, miren, la modernidad es solo un beneficio para un puñado Claro. de mexicanos, y salen en el mismo momento, en el mismo instante en que se firma el TLC. Así es. ¿No? Y salen además con la iconografía del zapatismo tradicional diciendo nuestras demandas están incumplidas, la historia no se ha acabado, hay historias inconclusas. Haciendo reflexión histórica La directamente historia al zapatismo con- original. Así sí. es, la historia con mayúsculas, la historia nacional no redime a todas las historias y a todas las luchas, y entonces salen allí. Y después tenemos el 2006 como otro momento muy importante. Otro fraude, otra movilización social, los dos lados de la moneda, ¿no? Tenemos los campamentos, tenemos la Convención Nacional Democrática, sí, CND. democrática, y tenemos un momento muy importante en donde el tiempo se condensa, Otra se vez. densifica, se acelera. Yo tengo una anécdota, y es que donde yo vivo no había suscripción al periódico. En mi caso yo leo La Jornada, entonces cada día había que ir a la esquina a comprarla. Ajá. Y en esos momentos, a las 6:30 de la mañana, ya no había. No había periódicos porque todo Y el mundo le estaba ávido decíamos, y no había "Traiga internet, usted". bueno, no había redes sociales más bien. Exacto. sí. Entonces le decíamos, traiga usted más. Y como no había más, entonces lo compartíamos con los vecinos, Claro. porque había una avidez muy grande de leer el periódico, que no pasa en otros momentos, porque lee uno más o menos lo mismo, puras malas noticias y tragedias, pero allí cambiaban las cosas Algo muy está rápido. pasando. Ahora lo equivalente pasa en las redes. En las que redes los pasa lo hashtags y de equivalente. repente todo el mundo está ahí y luego se retrotrae, ¿no? Y yo no tendría duda de que estamos en otra coyuntura, o lo que podría ser otra coyuntura histórica en este año 2018. En este año 2018. Sí. ¿Positivo o negativo? No Yo- sabemos qué va a pasar. Yo pero creo que positivamente. Esa es, como yo soy de... Optimista. Optimista, Ajá. o tal vez soy una pesimista mal informada, Bueno, ¿no? O como dicen los pesimistas, soy un optimista bien informado. claro. Yo procuro estar bien informada, y a pesar de eso soy optimista, y pienso que será una coyuntura interesante, favorable, porque la acumulación de agravios y de descontento en este país nos tiene que llevar a hacer un alto. Hemos tocado fondo en muchos sentidos. No podemos seguir soportando la carga de tristeza que nos da ya no solo la inequidad, que es histórica y es crónica, sino de un país lleno de muertos y lleno de muerte. Claro. Tenemos que darle la vuelta a eso, y lo tenemos que hacer este año, y lo tenemos que hacer muy bien. Yo en ese sentido creo que la historia que estamos realmente capacitados para tener agencia. Claro. Que no quiero ser idealista o voluntarista y decir podemos cambiar la historia rápido y mañana, pero sí que tenemos capacidades que parten de esas reservas morales, Claro. de esas otras historias de las que se Y nutren las luchas acumuladas, como las mencionas, también coyunturas. tenemos muchos Así es. recientes. Lo de la lucha de Ayotzinapa Así a es. favor de la aparición con vida de los chavos, en contra del gasolinazo muy recientemente. Sí, tenemos. La reforma educativa, yo soy 172 de 2012. Sí, así hay es. muchos Así es. movimientos que se quedaron como a la mitad, que ahora otra vez están resurgiendo, ¿no? Así es. Tal vez nos ha faltado una mayor articulación de luchas en este país, pero no estoy de acuerdo con quienes dicen que este es un país en el que nadie se mueve, nada se mueve. Yo, por Claro. el contrario, creo que sí hay la convicción de poder cambiar la historia desde muchos espacios locales, desde muchas palestras, desde muchos ámbitos, y de buscar un mundo mejor. ¿Y qué podemos aprender de estos acontecimientos de la historia política reciente para que 2018 pues, no sea otro, al final de cuentas, fracaso? Porque como decimos, 68 fue un gran momento social, masacre, dejó una herencia positiva que abrió la puerta para una transición. 88 también,
mucha movilización, ni mencionamos el terremoto que generó Sí. en 88 y también hoy una ola de participación y luego el fraude. 2006, de nuevo, yo creo que en la subconsciencia de los mexicanos estamos como que esperando que quizás vaya a pasar lo mismo. Estamos participando, actuando juntos para cambiar las cosas, pero ahí atrás pensando que, híjole, nos lo van a hacer otra vez. Como si fuera inevitable la derrota. ¿Cómo explicas eso o lo compartes? Yo quisiera darle la vuelta al tema de la inevitabilidad. Y aquí no estoy defendiendo a nadie, sino a nuestra propia capacidad para tener, digamos, las armas electorales, que en este sentido son los votos y el cuidado de la elección, para que podamos tener el resultado que exprese la mayoría. Claro. En el 2006 muchos se culparon porque es que tenemos la culpa, porque no supimos cuidar. Y yo decía, yo no estoy tan de acuerdo, porque es como decir que a una mujer tuvo la culpa de que la robaran porque llevaba el cierre abierto de su bolsa. Y entonces lo que tenemos que es lograr, pero yo creo que en eso estamos, lograr tener elecciones creíbles y limpias. Y yo creo que lo vamos a lograr. Espero. Yo espero que sí también. Yo creo que no es nada más poco. cuestión de esperar, hay que actuar. Hay que actuar. No podemos confiar ciegamente en el INE, ni en los partidos, ni en los candidatos, sino que la democracia la tenemos que defender todos. Y aprovecho para un pequeño anuncio importante, porque el 31 de mayo se vence el plazo para que los ciudadanos pueden registrarse como observadores electorales ciudadanos. No tienes que estar con ningún partido, ningún candidato, te puedes registrar y eso te da derecho, solamente así, al día de la elección, estar en las casillas observando el conteo. Pero tienes que ir a tu oficina del INE antes del 31 de mayo, para poder estar el 1 de julio. De mayo, claro, Exactamente. Y entonces estar muy atentos y también reconocer que la dimensión electoral es una y muy importante, pero que la lucha y las luchas sociales están presentes en muchas dimensiones. Así es. ¿No? Y que también en la universidad tenemos tareas muy importantes que hacer, ¿no? Como profesores, como investigadores, para aportar a los grandes problemas y a los grandes temas de la nación. Y en ese sentido creo que estamos en un momento muy especial donde nos estamos enfocando en el 1 de julio, pero no debíamos de olvidar, ¿no? Sí, más allá de lo que ocurra, el 1 de julio, quien gane, quien pierde, si haya fraude de democracia, la historia sigue. Y en cierto sentido, pues ya hemos cambiado, ya hay una nueva generación, una nueva conciencia, y esto no lo para nadie, ¿no? Sí. Ni un presidente autoritario o demócrata, ni una elección fraudulenta o no, esto no lo para nadie. Y la UNAM es un espacio justamente para ir construyendo conciencia, participación, y pues ya se nos está acabando el tiempo. Qué rápido. Así es, el tiempo corre, cuando te lo estás pasando bien. Cuando uno lo pasa bien. Así es. Un último comentario, Guadalupe, un mensaje para los estudiantes de la UNAM, de cómo aprovechar bien de estos momentos históricos. Sí, creo que tenemos que realmente apropiarnos de una idea del tiempo, como no solo en ese sentido que yo decía de que el tiempo no existe en sí mismo, sino que somos temporales y los procesos físicos, biológicos, sociales son temporales y tenemos que apreciar de esa manera el tiempo, sino también pensar que el tiempo es un don. Claro. Y no en el sentido de utiliza bien tu tiempo, porque yo soy muy amiga del ocio también y de realmente, de gozar. De gozar, ¿no? Sino en el sentido de que el tiempo en la política tiene un valor muy importante y que tenemos que ser maestros en el arte de utilizar el tiempo, no es otra cosa la idea de tácticas y estrategias, a nuestro favor. Claro. A favor de una mejor nación. Así es. Y en ese sentido, apropiarnos de esa idea del tiempo, y no el tiempo como algo donde suceden las cosas, sino que nosotros podemos actuamos, intervenimos. Podemos construir historia, y eso no es otra cosa sino construir nuevos tiempos.
Eso, yo creo que es una excelente reflexión. Ojalá regreses pronto con nosotros, Bueno, Guadalupe, cuando quieras. para tener más tiempo para dialogar. Muchas gracias a usted por acompañarnos en esta versión de Diálogo por la Democracia. Nos vemos de nuevo en 8 días.